Recuerdo cuando estábamos en Uruguay con mi esposa de que muchas veces éramos bombardeados en los buses por personas que nos querían vender algo, algo lo cual ellos decían imprescindible, ¿no? Siempre elemento que no podía faltar en la cartera de la dama o en el bolsillo del caballero. Y recuerdo una oportunidad que subí un bus, y subió alguien ofreciendo peines de bolsillo. Y recuerdo que aquel tiempo, yo que sé, un peine saldría 2, 3 pesos cuando mucho. Y sube alguien vendiendo y ofreciendo esos peines. Y traía 10 peines, dice, y habló, hizo toda prácticamente una apologética de aquella calidad de sus peines, ¿no? Y demostrando la flexibilidad que ellos tenían y la practicidad. Decía, estos peines no son como los habituales, que usted se lo coloca detrás en su bolsillo, se sienta y se parte. No, estos son flexibles, estos son prácticos, el cual son indispensables, no pueden faltar, una vez más decía, en el bolsillo del caballero y en el bolso de la dama, ¿no? Y dice, y hoy usted se está llevando 10 de estos peines por tan solamente 10 pesos. Caí como una mosca a la leche, me compré los 10 peines, llegué a mi casa feliz de tener 10 peines y mi esposa me mira y dice, ¿para qué querés 10 si con uno te basta? Digo, no, pero son de los buenos, le digo, estos son interminables, digo, estos son flexibles. Y cuando tomé el primer peine y lo doblé, se partió. Digo, bueno, este salió fallado, debe ser el otro. Y uno a uno se fueron quebrando los 10 peines. Me vendieron algo que en esencia no funcionaba. Y muchas veces somos embaucados por cierto evangelio. Yo creo que este es un tiempo donde muchos evangelios que son predicados, muchas cosas que hoy por hoy, que por tiempo se predicaron y se hablaron, como un modo de hacer recibir a la gente ciertas cosas como supuestas verdades de la palabra de Dios, como por ejemplo un evangelio sin luchas, un evangelio en el cual cuando el Señor está en nuestras vidas nada nos sucede, un evangelio podríamos decir poco menos de un paraíso, donde bueno, por allí en algún momento pudiera venir algún tipo de dificultad. Y muchas veces las personas han sido embaucadas en esta clase de prédicas donde allí habla de que bueno, el creyente nunca puede estar enfermo, que el creyente no le tiene que faltar jamás nada. Y evangelios que ahora en estos momentos han caído al piso en cuanto a esto, porque no es la esencia de lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia nos habla como esta vida, una vida de luchas y de dificultades. La Biblia nos habla de, Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Alguien comentó hace un tiempo atrás y escuchaba, dice, mi vida no ha sido un paraíso de un tiempo templado y maravilloso, primaveral, con alguna tormenta, dice, aislada, sino ha sido al revés, ha sido una tormenta continua, con algún momento de oasis y de tranquilidad. Y yo no digo que todos sean de la misma manera, pero sí hay algo que es real y que es inevitable, y son las tormentas, son las luchas. Diríamos que la tormenta y la lucha podríamos decir que es algo de todos los días. Ahora, el punto no se trata de evitar las tormentas o no pasar por tormentas, porque hoy vamos a hablar sobre estas tormentas que vienen a nuestras vidas, sino quiero hablar de un elemento esencial, sí, que no debe faltar y que sí no vaya, y es la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. La fe que viene como resultado, no la fe natural, diríamos, que podríamos tener en cualquier otro elemento, sino aquella fe que nace en el corazón cuando oímos y recibimos la palabra del Señor. Hoy cantábamos en el
a la hora de la adoración cantaban: mi esperanza está en Jesús, en su obra en la cruz. De nadie más dependeré sino en Él. Y si hay algo que la palabra de Dios nos deja bien claro, es que hay una provisión en la obra divina de Cristo. Jesucristo vino al mundo, dice la palabra de Dios, murió en la cruz para abrirnos un camino de esperanza, un camino hacia la misma conexión con el Padre, y donde, como dice la Escritura, podemos tener el socorro ante cualquier situación. Y realmente nuestra seguridad está en el Señor. Las tormentas vienen, las tormentas son parte, y creo que este es un tiempo difícil. Hablando con uno y otro, todos dicen: qué tiempo este, qué cosa, qué tremendo esto que está pasando, nunca lo esperamos, qué barbaridad. Y algunos, y todos en cierta medida, sienten esa inseguridad. Una cosa que me ha sorprendido tremendamente en este tiempo es la ausencia de elementos aún en los mercados, donde usted llega a veces en lugares donde está allí la mercadería, pero simplemente es un adorno, están allí simplemente para que no estén vacías respecto a esos elementos, pero cuando usted los va a comprar dice: no hay en stock, hay como una recesión, hay todo un temor, no sabemos, no soy un economista ni entiendo mucho respecto a cómo funciona en realidad todo esto, pero no es necesario ser un economista ni ser un experto para darnos cuenta que estamos viviendo momentos difíciles, momentos de crisis, momentos que no hay claridad en cuanto al futuro, momentos de tormentas, momentos de enfermedades, momentos de escasez, momentos de tantas cosas contrarias. Pero como decíamos, el tema no es evitar la tormenta, no es decir, bueno, que no haya tormenta en mi vida. Las tormentas vienen, pero lo importante es que el elemento esencial en nuestra vida no falle, y es la fe. Cuando vamos al libro de Marcos, y simplemente no lo invito a que usted lo abra en ese pasaje, sino que hay varios pasajes paralelos. Marcos, Mateo, Lucas hablan sobre lo mismo. Cuando Jesús calma la tempestad, allí nos habla de que los discípulos iban en el medio del mar, en la barca, con sus discípulos, cuando en un momento se desata una gran tempestad. Jesús dormía, dice, en el cabezal del barco, y vinieron a él desesperados llamándole, y Jesús de manera poderosa se levanta. Conocemos la historia, él hace callar al mar y aquello se hizo una gran bonanza. Pero lo interesante es que Jesús no reprendió que lo hubiesen llamado, no los reprendió por todos los intentos que ellos habían hecho como personas, como expertos en cuanto al mar, a navegar por salvar sus vidas, sino que dice, hubo algo que el Jesús realmente les amonestó, y fue: ¿por qué estáis así y no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? La ausencia de fe. Y yo creo que sigue siendo el elemento clave, es que Jesús sigue reclamando, como decíamos, de su pueblo, es la fe, que puedan poner su fe en el Señor. Claro está, y cuando muchas veces hemos predicado sobre este pasaje, Jesús en la barca calmando el viento y llegando ellos a buen puerto, sanos con el barco libre, sano. Tenemos otra historia también en la Biblia de que Jesús no estaba en la barca, sino que allí se levantó una tempestad, y luego Jesús entra en la barca y se hace grande bonanza. Y siempre es fácil predicar de un evangelio de que cuando el Señor está en nuestras vidas, todo va bien, y la promesa de que nada malo sucederá. Pero mire, no siempre sucede así. No siempre sucede de la misma forma. Yo quiero compartir con ustedes en Hechos capítulo 27, Hechos capítulo 27, de versículo 3 en delante, nos narra una historia, una vivencia del apóstol Pablo. Y la vivencia fue que ellos enfrentaron una gran tormenta. Y enfrentaron una gran tormenta y el barco se rompió.
el barco no se salvó. Quiere decir que ellos trabajaron, los expertos lucharon, hicieron todo lo necesario para mantener el barco sano, pero finalmente el barco se rompe, el barco se inunda y se echa a perder. Pero la fe fue lo que marcó la diferencia. La fe hizo algo distinto, fue el elemento clave allí por el cual tanto el apóstol Pablo como Lucas y otro discípulo más, otro seguidor que iba con ellos, y soldados, y bueno, eran más de 200 y tantas personas, fueron salvadas y pudieron llegar a buen puerto a pesar del que el barco se rompió. Y quiero hablar de ese elemento tan indispensable, lo que hace la fe en nuestras vidas. Vamos entonces a Hechos capítulo 27, versículo 13. Hechos capítulo 27, versículo 13 dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice: e inesperadamente dio contra aquella barca un huracán. Y dice: y siendo arrebatado la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquif. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida en vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que dice: será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevado a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquif al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Sigue la historia
y nos narra al final cómo fue el naufragio, pero al final cómo se salvaron también. Pero el punto en esto es que los problemas, como decíamos, vienen a nuestras vidas. Y muchas veces los problemas nos los acarreamos nosotros mismos por decisiones apresuradas, como fue el caso de lo que ocurrió aquí, a veces tratando de seguir la opinión de la mayoría por no haber escuchado un consejo sabio en un momento, o sencillamente por comodidad, como ocurrió, fue parte de lo que pasó allí, sintiendo que no era cómodo el puerto al cual estaba, intentaron ir más allá de lo conveniente y dieron pasos que no eran convenientes y llegaron a enfrentar tormentas. Como decíamos, muchas veces las dificultades y las pruebas y las tormentas no son necesariamente cosas que Dios nos las haya impuesto, sino que sencillamente nosotros mismos buscamos esas tormentas y cometimos pasos equivocados que desencadenaron una serie de tormentas y situaciones. Y hoy quizás estamos luchando y estamos peleando las consecuencias de errores cometidos. Pero mismo así, muchas veces somos parte de tormentas en el cual, como dice, no tuvimos nada que ver. Como fue el apóstol Pablo, él no tenía nada que ver con esto, él trató de todas maneras de evitar que viniera la tormenta esta, que pasara, o mejor dicho, evitar la tormenta no, evitar que sufrieran el daño, podrían haber evitado sufrir las pérdidas, pero Pablo estaba allí inserto, como dice, en una situación. Y como iglesia del Señor, siendo hijos de Dios y teniendo la claridad de la palabra de Dios, la palabra nos habla de cómo vivir de manera santa, de manera pura, de manera agradable a Dios, de la manera de tener la bendición de Dios sobre nuestras vidas. No obstante, somos parte de esta sociedad, somos parte de este entorno y muchas veces nos vemos afectados por decisiones de otros y por acciones de otros que allí terminamos nosotros, como dice el dicho, sin comerla ni beberla, terminamos allí sufriendo el daño o enfrentando todo esto. Ahora el punto en esta mañana no se trata si la tormenta la buscaste o la tormenta vino a ti como un coletazo de la acción de otros. Lo que en sí quiero centrarme es que frente a esa tormenta, la fe es ese ingrediente que marca la diferencia. En este caso encontramos tres elementos tan importantes. ¿Por qué la fe es tan necesaria? ¿Por qué la fe es ese elemento infaltable? ¿Verdad? Es como cuando usted allí va a hacer una comida, hay muchos ingredientes que usted puede prescindir de ellos, pero usted no prescindiría quizás de la sazón o de aquello que le da el gusto, aquello que realmente hace que usted pueda disfrutar de esa buena comida. Igualmente la fe es ese elemento clave que marca la diferencia, es ese elemento que nos saca adelante. Y hay tres cosas muy importantes que nos permite o que nos da la fe. Primero, nos permite ver que Dios está en control. Nos permite ver que Dios está en control. ¿Por qué razón? Porque nos permite ver por encima de lo natural. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nos habla del profeta Eliseo, que allí amaneció rodeado de un ejército y su criado, su empleado allí se desesperó. Y él oró al Señor, le dijo: Señor, abre los ojos de este hombre para que pueda ver lo que tenemos de parte de Dios, para que pueda ver lo que hay detrás de todo esto. Y dice que los ojos espirituales de este hombre fueron abiertos y él pudo ver un ejército celestial que estaba allí rodeado. Hay una realidad espiritual
que con los ojos naturales no vemos. Por naturaleza, nuestros ojos naturales están limitados a lo físico, está limitado a lo natural, estamos limitados a aquellos elementos materiales que podemos acceder a través de nuestros 5 sentidos. Por lo general nos manejamos por lo que vemos, por lo que oímos y realmente hemos visto en este tiempo una sociedad que ha sido manejada tremendamente por lo que oímos, ¿verdad? Vemos una sociedad aterrada por la situación, una sociedad que responde, ¿verdad?, a ciertos lineamientos que por allí las autoridades, ya sea para bien, allí están haciendo para, de alguna manera, protegernos, por así decirlo. Algunos opinan otras cosas en cuanto a esto, como teorías conspirativas. Bueno, no sabemos qué en realidad qué hay detrás de todo esto, pero lo que sí quiero resaltar es que a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, a través de lo que palpamos con nuestros sentidos, nos manejamos, somos fácilmente influenciables. Creo que esta situación que se está viviendo nos ha permitido ver claramente cuán influenciables somos, cuán manejables somos a través de nuestros sentidos, a través de lo que podemos palpar materialmente. Pero la fe es lo que nos da un elemento que nos permite ver por encima de lo natural, nos permite ver a través de los ojos de Dios, poder percibir lo que es sobrenatural, lo que es espiritual. Estaban allí aterrados, ya no tenían ganas de comer, 14 días habían estado en medio de aquella tormenta. Pablo, el autor aquí, Lucas, que iba con Pablo, dice: habíamos perdido la esperanza de salvarnos, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación, dice Lucas. Sin embargo, dice Pablo, reúne a todos los que iban viajando y les dice: había tenido por cierto, dice, varones, que me escucharan, que hubiesen oído mi consejo cuando le dije que no zarpáramos. Pero él no los llamó simplemente para llamarles la atención o rezongarles, sino que para darle una palabra y para transmitirle la fe que él tenía. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien yo sirvo, y me ha dicho: no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que están contigo. Pablo pudo percibir los propósitos o el propósito de Dios con su vida. Y yo creo que si hay algo que nos da confianza, si hay algo que nos da estabilidad, si hay algo que nos permite continuar hacia adelante, es cuando podemos darnos cuenta que más allá de las circunstancias que nos pueden rodear, más allá de los problemas que puedan sobrevenir, que nos puedan sobrevenir o puedan atacar nuestra vida, qué bueno es cuando podemos tener esa certeza que hay un plan de Dios para mi vida, que hay un propósito de Dios, que como dice la Escritura, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es más, dice la palabra, que Dios cambia para bien las cosas conforme a los propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros. En otras palabras, no sucederá otra cosa con el creyente, no sucederá otra cosa con aquel que ama a Dios, ¿verdad? Y tiene esa fe, esa confianza. No sucederá otra cosa que no esté dentro de los planes y los propósitos de Dios. Los planes y los propósitos de Dios se cumplen. Así que si por allí estás viviendo en esta mañana una situación dura, difícil, donde quizás ha puesto en riesgo todos tus planes, no tus planes, sino lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha prometido, quiero decirte en esta mañana y de acuerdo a lo que la palabra de Dios aquí nos muestra, que los planes que Dios tiene con tu vida se van a cumplir. Dios va a
Dios es más que suficiente para revertir esa situación. Más allá que estaba la tormenta, más allá que el mar era embravecido, más allá que incluso la nave se iba a partir, se iba a romper, aquí dice Pablo, claramente dice que el propósito de Dios se iba a cumplir en su vida. Y yo creo que esta convicción solamente la da la fe en nuestras vidas. Es esa seguridad, como decíamos, que Dios está en control, que no es el hombre, que más allá que se hablan de agendas, más allá que se hablan de un sinfín de corrientes, ideologías, tendencias, intenciones que el ser humano quiera hacer y cambios, y uno dice qué horror, lo que nos espera no va a pasar más de lo que Dios ya ha dicho en su palabra, porque Jesucristo sigue siendo Rey, el Señor sigue siendo Dios, Dios sigue en su trono y tiene el control de todas las cosas. Hay un segundo cosa que nos permite la fe, es aferrarnos de las promesas del Señor. La fe nos permite aferrarnos de las promesas del Señor, porque la fe precisamente es el resultado de un ejercicio espiritual diario que fortalece dicha fe. Si miramos, dice Pablo, conmigo hoy ha estado el ángel del Señor y me ha dado promesa. Me ha dado promesa. No podemos creer en lo que no hemos oído. No podemos creer en algo que desconocemos. Creemos en aquello que hemos oído. La palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe es el resultado de una vivencia. Podemos mantener cierta creencia religiosa, pero hay una diferencia entre la creencia religiosa y la fe viva. La creencia religiosa la puedes mantener cualquier situación, puedes mantener pensando, tener tu filosofía de vida, tener tus ideas, pero la fe va más allá de eso. La fe salvadora, la fe viva, es aquella que es el resultado de una relación diaria y permanente con el Señor. Es cuando podemos tomar la palabra de Dios cada día y permitir que ella alimente nuestro ser, alimentarnos de la palabra del Señor. Cuando estamos hablando de un ejercicio diario y espiritual. Cuando Dios le habló a Josué y le dijo y le mandó y le dio como plan para su vida el conquistar la tierra de Canaán, introducir más que nada al pueblo de Israel en la tierra, Dios le dijo estas palabras: solamente esfuérzate en guardar mi palabra. Cada día, dice, en todo momento meditarás en ella de día y de noche. Hay una diferencia cuando nosotros meditamos cada día en la palabra de Dios, cuando nos metemos en ese ejercicio espiritual diario, cuando es parte de nuestro vivir, cuando así como cuando comemos, cuando dormimos, son cosas de todos los días tan necesarias para el sustento de nuestro cuerpo físico, igualmente la palabra de Dios, cuando hablamos en términos espirituales, es tan importante ese ejercicio espiritual. La fe solo viene como el resultado de ese ejercicio diario permanente. Nos alegramos tremendamente de que a pesar de toda esta pandemia y de toda esta situación, Dios nos ha dado ese recurso de la conference call, que podemos llamar telefónicamente, conectarnos cada mañana, y comenzamos simplemente teniendo un tiempo de oración, pero luego comenzamos a añadir un tiempo de reflexión en la palabra de Dios, y hemos escuchado los testimonios de los hermanos diciendo: es increíble, pastor, cómo esa palabra en la mañana nos ha sostenido, cómo en el medio de toda esta situación hemos podido seguir adelante, y son hermanos que
mañana tras mañana están allí conectados para escuchar, recibir la palabra de Dios y analizar la palabra de Dios y ser edificado en ella, porque eso es lo que renueva nuestra fe, la relación, el tomar la palabra de Dios y alimentarnos de ella. El apóstol Pablo, aún en el medio de toda esta tormenta, dice, él pudo tener plena confianza y pudo aferrarse como una amalgama, amalgamarse allí a las promesas del Señor. Y yo creo que esta es una invitación para cada uno en esta mañana, unirse a la palabra de Dios, apegarnos a la palabra de Dios y a través de la fe que viene como el resultado de ese ejercicio de oír la palabra de Dios, es un proceso que poco a poco se va impregnando en nuestra vida y nos va dando esa sustancia, nos va dando esa fortaleza, nos va dando esa gracia, esa capacidad que no lo vemos de un día para el otro, pero es un proceso en nuestra vida que nos capacita, aún en el medio de las pruebas, de las dificultades, de las tormentas, poder estar aferrados a las promesas del Señor. El apóstol dice, se aferró a la promesa que el Señor le dio. Le dice, ninguno de la tripulación se va a perder. Yo te los he concedido a todos. Y él creyó. Y en esta mañana quiero decirte, quizás tú digas, bueno, esto fue una revelación del Señor especial para Pablo, que era el apóstol. Quiero decirte que no se trata de esto. Para cada uno de nosotros hay una revelación. Para cada uno de nosotros ha sido revelada la palabra de Dios. Y esa palabra que está simplemente escrito, te dice, bueno, no es más que un libro, pero quiero decirte que cuando tú te aferras a la palabra de Dios, comienzas a leerla y comienzas a buscar con hambre y sed en tu corazón de recibir palabra de Dios, tú vas a ver cómo esa palabra penetra en tu corazón y te capacita, y podemos tener aún en el medio, como decíamos, de los problemas, podemos tener esa convicción que las promesas del Señor se van a cumplir en nosotros. Por último, la fe nos permite influir positivamente en los que nos rodean. Qué importante es la influencia que ejercemos en lo que tenemos alrededor. La fe influye positivamente. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí del equipo, como usted que está allí a la distancia, estará de acuerdo conmigo que usted quiere ser alguien que influya positivamente. Y quiero decirte que como iglesia del Señor, como gente llamada por el Señor, somos llamados a influir positivamente en las personas, influir para bien. Qué importante es la influencia de otros en nuestras vidas, la influencia de otros en los más débiles. Qué importante es eso, cuánto cuidado tenemos que tener en cómo estamos influyendo en las nuevas generaciones, nuestros hijos, en nuestro hogar, con nuestras declaraciones, con nuestras ideas, con nuestra forma de ver, cómo afectamos a los que tenemos al lado. Y alguien decía el otro día, de tanto escuchar noticias negativas, solo coronavirus, en todo momento, uno dice, llegó un momento que tuve que apagar el televisor o cortar allí mi conexión con ciertas personas porque solamente lo negativo, y había entrado en un estado de pánico. Y es así, la influencia negativa, cuánto influye, cuánto afecta. Y tanto es así, dice la Escritura, y creo que hace 2 domingos atrás estuvimos hablando de Gedeón, aquel hombre varón esforzado y valiente de fe que cumplió una misión allí. Dice que Gedeón tenía un cierto número de personas para enfrentar al enemigo, y Dios le dijo, todo aquel que tema, que regrese a su casa. Y Gedeón quedó con unos pocos. Y por la sencilla razón que el que teme, aquel que no tiene fe, aquel que no puede desarrollarse en fe, termina siendo, perdone que le diga, un palo en la rueda.
Así que si tiene allí algún familiar junto con usted en esta mañana, sin temor, dígale, no seas un palo en la rueda. Cuando hablamos de ser un palo en la rueda, estamos hablando que no permitimos avanzar con nuestras actitudes. Y yo creo que la persona sin fe se convierte precisamente en un palo en la rueda, en alguien que no deja avanzar, no deja crecer, no deja desarrollarse. Pero qué importante y qué diferente es un hombre, una mujer actuando en fe. Afecta positivamente. Fíjese que esta gente se salvó y mirando la historia, si seguimos leyendo, dice que ellos llegaron a salvarse todos, más allá que el barco se rompió, más allá que dice que aquella noche, cuando Pablo les habló, dice que los marineros intentaron huir del barco. Intentaron tirarse del barco, estaban simulando como que estaban poniendo anclas, pero en realidad lo que estaban haciendo era bajando el barco salvavidas para ellos huir. Y Pablo le dice, si ellos no permanecen en la barca, nadie se salva. Y los soldados cortaron las amarras y aquel barco salvavidas quedó allí a la deriva hacia el alcance de ellos. Había que estar en la barca. Y quiero decirte que la solución no es tirarte del barco. Muchas veces en el medio de los problemas lo que queremos y lo que atinamos es a tirarnos del barco. Es decir, bueno, esto no es para mí, yo abandono aquí, esta es mi oportunidad. Pero ¿qué pasa cuando actuamos de esta manera precipitada, cuando no es el tiempo todavía de tomar decisiones? Afectamos a los más débiles, muchas veces vemos familias donde los hijos sufren por decisiones de los padres, ¿verdad? Y por acciones que por lo general, y como decimos siempre, el que termina afectado siempre es el más débil. Pero mire qué interesante, Pablo les habló de permanecer, les habló de comer, les habló de alimentarse. Y mire, si ellos no hubieran comido, no se hubiesen alimentado, pienso que probablemente los que cruzaron, los que llegaron a nado a la orilla, no habrían tenido la fuerza para poder llegar con vida. Pero el haberse alimentado, el haber tenido mejor ánimo, esas palabras, esa influencia de fe que vino de parte de Pablo, de este hombre de fe, hizo y permitió que todos los que estaban con él fueran salvos. Yo quiero decirte, papá, mamá, creyente que estás solo en tu familia, quizás tú eres el único hombre de fe o la única mujer de fe o el único integrante de la familia de fe en tu casa y dices, yo estoy luchando solo, soy el único aquí que sostengo esta barra, que sostengo esta casa. Quiero decirte, tu fe ha de salvar tu casa. La palabra de Dios, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué estaba diciendo con esto? Hay una influencia de fe de parte tuya. Tu fe va a influenciar, tu fe se va a hacer notar, tu fe va a fortalecer la casa. Dice la Escritura que incluso el barco se rompió. Como decíamos hoy, no siempre el barco se salva, no siempre llegamos a buen puerto ileso. Allí sucedió que la barca se rompió, pero cuando vamos al versículo 28, en el capítulo 28 comienza, diciendo que toda aquella tripulación comenzó un nuevo viaje en una nueva barca, en otras condiciones, salvos y salvos. ¿Por qué razón? Gracias a la fe de este hombre, Pablo. Quiero decirte que aunque sientas que está naufragando tu matrimonio, aunque sientas que está naufragando tu familia, aunque sientas que está naufragando tu economía, aunque sientas que allí está naufragando tu fe, quizás puedan haber muchas cosas afectadas, pero la fe te pone en posición de comenzar de nuevo. La fe te pone en posición y te brinda la oportunidad de un nuevo comienzo tomado del Señor, un nuevo comienzo con nuevas condiciones. Por eso no te desesperes, no pierdas la cabeza, no trates de tirarte del barco, no entres allí en pánico,
por todo esto que vivimos, sino que podamos y puedas tú y yo aferrarnos más que nunca a la palabra de Dios y mantenernos en fe. Yo creo que este es un tiempo más que nunca para desarrollar nuestra fe, para que podamos demostrar en un mundo tan difícil, tan complejo, que Dios está con nosotros, que Dios está en control, que sus promesas se cumplen en nuestras vidas y que podemos ser de influencia positiva para que muchos puedan comenzar de nuevo en el Señor. Quizás has estado allí luchando, como digo, quizás has naufragado en algún aspecto de tu vida, pero quiero decirte, cuando puedes poner tu fe en el Señor, hay esperanza de un nuevo comienzo, hay esperanza de poder todavía salir adelante. Yo te invito ahí donde estás, que por un momento adoremos al Señor juntos. Quiero orar por ti, quiero ayudarte en oración. Yo no puedo hacer nada, pero sé que Dios, el Dios en el cual he creído, en el Dios en el cual hemos creído, los que nos profesamos como gente de fe, sabemos que es más que suficiente para sostener tu barco. Y mismo así, que estés ya en los momentos finales de una determinada situación, quiero decirte, Dios, una vez más te digo, Dios es poderoso para darte la oportunidad de un nuevo comienzo. Es tan solo poner tu confianza en el Señor. Quizás no has sido un hombre o una mujer de fe. Quizás has tomado la fe como un elemento, un ingrediente adicional. Hace un tiempo atrás escuchábamos a algunos periodistas que han sido escépticos a lo largo de toda la historia de sus programas, ¿verdad? Los hemos visto como gente escéptica, pero ellos decían, bueno, en estos momentos quizás es importante la fe como un elemento adicional. Quiero decirte, la fe no es el elemento adicional, la fe es el elemento esencial. No quiere decir que dejes de luchar, no quiere decir que dejes de hacer lo que tienes que hacer. Los soldados debieron permanecer en el barco, ellos tuvieron que hacer su parte, ¿verdad? Alivianar el barco, a desprenderse de cosas que estaban de más allí en el barco, tuvieron que amarrar el barco, tantas cosas que hicieron por mantener el barco a salvo. Y la palabra de Dios no desmerece lo que tú has hecho, no desmerece el trabajo y el esfuerzo que tú haces. Simplemente lo que la palabra de Dios dice, no basta solamente con tu esfuerzo. Hay algo más, es necesario la fe, hay una intervención divina que todos necesitamos, hay una intervención de Dios que todos necesitamos en nuestras vidas y esto sucede a través de la fe. Ahí donde estás, cierra tus ojos por un momento, vamos a orar juntos. Si tú no has sido, como digo, un hombre o una mujer de fe, la has tenido como cosa complementaria o como elemento insignificante o como una alternativa allí adicional, pero en esta mañana has oído la palabra de Dios y se ha despertado en tu corazón una necesidad de venir a Dios. Yo creo que este es el fruto de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios no vuelve vacía, ella produce algo en el corazón y en esta mañana Dios quiere producir algo nuevo en ti. Quiere darte una visión espiritual de las cosas, quiere brindarte una seguridad en sus promesas y quiere transformarte en una persona que realmente puede recomenzar con algo nuevo, diferente, una nueva oportunidad. Oremos al Señor. Padre, que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella nos da esperanza. Gracias porque cuando hemos perdido toda esperanza, sigue habiendo esperanza en tu palabra, porque tú sigues en control, porque tus promesas se cumplen, porque hay oportunidades, nuevas oportunidades en ti. Señor amado, y estas oportunidades no se alcanzan a través del esfuerzo humano, sino que reconocemos que ese favor o esas virtudes o estos elementos tan maravillosos solamente se producen en nuestras vidas cuando nos acercamos a través de la fe. Señor, te pido por aquellos que en un acto de fe en esta mañana están orando a ti, aquellos que están pidiendo con sus propias palabras, pidiendo una intervención
tuya milagrosa, como aquellos discípulos en el medio de la tormenta vinieron ante ti desesperados, clamando y diciendo: Señor, sálvanos. Quizás hay personas en esta mañana que están clamando y están pidiendo: Señor, por favor, salva mi vida. Señor, por favor, salva mi hogar. Señor, por favor, haz algo en este entorno, en este contexto, en mi vida, en lo que está pasando. Señor, yo sé que en esta hora tú oyes la oración sincera, la oración de fe, la oración, Señor amado, que apela a ti, Señor. En esta hora sé que el poder tuyo es más que suficiente para ayudar, no sé de qué manera, porque tú te puedes valer de cosas increíbles, pero yo sé que hay esperanza, porque hay promesa en tu palabra que han de llegar a buen puerto. Tú los has de poner en un lugar seguro para que puedan comenzar un tiempo nuevo, un tiempo diferente, comenzar algo distinto en su vida, Padre eterno, con otra seguridad, como aquella tripulación tuvo la oportunidad, Señor, de comenzar o retomar el viaje, pero bajo otras condiciones. En el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra. Y si hay alguien en esta mañana que todavía nunca entregó su corazón a ti, no ha tenido una experiencia personal contigo, te pido que a través de tu Espíritu Santo tú te manifiestes a su corazón y en esta hora pueda recibir ese milagro de la salvación, ese milagro de la transformación que viene como el resultado de abrir el corazón para ti. En el nombre de Jesús yo te lo pido en esta hora, en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.